Imagina un orfanato donde los niños son prometidos cuidado y educación, pero lo que realmente ocurre es inimaginable. Whispering Pines, en Vermont, dirigido por el Dr. Harrington, parecía un lugar de caridad cristiana y progreso científico, pero en realidad era un laboratorio de tortura sistemática. Los registros financieros revelan pagos por transferencias de sujetos a instalaciones en Massachusetts, Pensilvania y Nueva York, donde los niños serían sometidos a procedimientos experimentales adicionales como parte de programas de investigación coordinada. Estas transferencias eran organizadas por la Sociedad de Avance Científico, un grupo de médicos e investigadores que compartían sujetos, técnicas y financiación en la búsqueda de lo que ellos creían investigación revolucionaria sobre la modificación del comportamiento humano. La sociedad operaba mediante correspondencia codificada y protocolos establecidos para transferir sujetos entre instituciones sin alertar a las autoridades estatales ni dejar registros oficiales rastreables. A los niños seleccionados para la transferencia se les decía que serían trasladados a nuevas instalaciones donde recibirían mejor tratamiento o tendrían oportunidades de adopción, pero en realidad eran transportados a otros sitios experimentales donde serían sometidos a procedimientos considerados demasiado peligrosos o controvertidos incluso para los estándares del Dr. Harrington. Los documentos de transferencia describen a niños enviados a modificaciones craneales avanzadas, acondicionamiento farmacológico intensivo y procedimientos de reestructuración conductual integral con tasas de mortalidad cercanas al 100%. La red de instituciones revela una conspiración sistemática que alcanza los niveles más altos de la medicina y la academia del siglo XIX en Estados Unidos. Los niños que sobrevivían al programa del Dr. Harrington fueron organizando secretamente su escape, liderados por Elizabeth Crane, una joven de 16 años parcialmente paralizada pero mentalmente alerta. Desarrollaron un plan para incendiar el orfanato y asegurar que las evidencias de los crímenes fueran descubiertas. Elizabeth había sido sometida a 3 años de condicionamiento farmacológico diseñado para eliminar su rebeldía y liderazgo, pero su espíritu e inteligencia permanecieron intactos. Junto a 5 sobrevivientes más, estudiaron la disposición del edificio, recolectaron materiales inflamables y accedieron al laboratorio secreto, organizando los documentos más comprometedores para que sobrevivieran al incendio. Escribieron testimonios detallados sobre su sufrimiento, ocultándolos en lugares estratégicos del orfanato, asegurando que cualquier investigador posterior pudiera corroborar sus experiencias con los registros del Dr. Harrington. En la noche del 23 de junio de 1889, el plan se puso en marcha. Incendios en la cocina, el comedor y oficinas administrativas crearon caos, mientras Elizabeth y sus conspiradores escapaban al bosque. Marcus Trenten, víctima de cirugías craneales, y otros niños confinados en el sótano, no sobrevivieron. La investigación posterior reveló la magnitud del abuso sistemático, registros, equipos médicos, especímenes preservados y testimonios escritos por los niños sobrevivientes. Las autoridades estatales inmediatamente intentaron suprimir la información para evitar pánico público, pero los artículos de Marcus Wheeler sobre Whispering Pines desataron un escándalo nacional. Las instituciones involucradas fueron clausuradas, se realizaron redadas en otros orfanatos y hospitales privados, y varios individuos fueron arrestados. Aunque muchos recibieron penas breves debido a sus conexiones con universidades y hospitales prominentes, Elizabeth Crane, a pesar de sus discapacidades, se convirtió en defensora de los derechos de los niños, testificando ante comités del Congreso y ayudando a establecer leyes que requerían supervisión externa de instituciones que albergaran menores y protecciones legales para participantes en investigaciones médicas. Los testimonios revelaron la colaboración de autoridades estatales, pagos regulares de agencias gubernamentales y fundaciones privadas,
y la aprobación de instituciones respetadas que financiaban la investigación. Se demostró que el abuso sistemático no era obra de un individuo loco, sino parte de un programa apoyado por el establishment estadounidense. La exposición de West Point Plans desencadenó audiencias en el Congreso sobre ética en investigaciones médicas con menores y regulaciones de bienestar infantil. Los niños sobrevivientes enfrentaron años de recuperación física y psicológica, pero Elizabeth completó su educación y se convirtió en enfermera, dedicando su vida a ayudar a niños víctimas de abusos institucionales. La investigación también reveló que los fondos recibidos por Harrington superaban los $2 millones de fuentes como el Departamento Médico del Ejército de EU, universidades prominentes y filántropos ricos que creían apoyar investigación avanzada sobre comportamiento criminal y desarrollo moral. La correspondencia de Harrington con sus colaboradores mostraba que los informes sobre muertes, discapacidades y daños psicológicos eran considerados aceptables en nombre del conocimiento científico, lo que llevó a la creación de juntas de ética para prevenir futuras explotaciones de poblaciones vulnerables. Los restos físicos de West Point Plans nunca fueron reconstruidos. Eventualmente se convirtieron en un parque conmemorativo para los niños que sufrieron y murieron allí, con una inscripción escrita por Elizabeth que recuerda a las víctimas y honrando a los sobrevivientes que aseguraron que sus voces sirvieran de advertencia permanente sobre los peligros del poder sin control y la explotación infantil en nombre de la ciencia, la caridad o la mejora moral. Esta historia muestra cómo los sistemas diseñados para proteger a los niños pueden transformarse en instrumentos de abuso sistemático cuando la autoridad no se controla y las poblaciones vulnerables son vistas como sacrificables para objetivos mayores. La valentía de Elizabeth Crane al exponer estos horrores, a pesar de sus daños físicos y psicológicos, demuestra el poder de los sobrevivientes para generar cambios y proteger a futuras generaciones de abusos similares. El horror de West Point Plans no terminó con el incendio de 1889, más bien, se expandió a través de la documentación que Elizabeth Crane y sus compañeros sobrevivientes habían asegurado que quedara intacta, revelando el alcance completo de la crueldad sistemática del Dr. Harrington y sus colaboradores. Los testimonios de los niños expusieron no solo la brutalidad física y farmacológica, sino también la manipulación psicológica diseñada para destruir la identidad y la humanidad de cada niño bajo su cuidado. Las técnicas de Harrington incluían cámaras de reflexión, donde los niños eran aislados durante semanas o meses, obligados a enfrentar sus propios miedos y debilidades, y condicionados para suprimir cualquier emoción o comportamiento independiente. Aquellos que mostraban curiosidad, rebeldía o afecto hacia otros niños eran seleccionados para procedimientos aún más intensos, que incluían cirugías craneales despiertas, drogas experimentales que causaban parálisis, alucinaciones o la muerte, y manipulaciones psicológicas que enseñaban que cuidar de los demás era una debilidad que debía eliminarse. Elizabeth escribió que incluso los niños más fuertes y con voluntad propia se volvieron, tras años de exposición, incapaces de confiar, amar o formar conexiones humanas significativas, porque Harrington había condicionado cada vínculo emocional para convertirlos en dependientes totales de su autoridad. Los registros financieros y correspondencia mostraban pagos de agencias estatales, instituciones médicas y filántropos privados que financiaban estos experimentos, con contratos que requerían resultados específicos de modificación conductual y documentación del éxito en la reforma de los niños. La Sociedad de Avance Científico, una red de médicos y académicos, permitía transferencias de niños entre instalaciones sin dejar rastro, asegurando que los experimentos continuaran. Mientras las autoridades estatales permanecieran ciegas ante los abusos, Elizabeth y sus compañeros descubrieron que muchos niños transferidos nunca regresaban. Aquellos que sobrevivían eran sometidos a experimentos aún más peligrosos en otros estados.
donde la tasa de mortalidad era casi total. Los registros de los traslados detallaban modificaciones craneales avanzadas, condicionamientos farmacológicos y reestructuraciones conductuales. Y la evidencia sugiere que estas prácticas se extendieron a Nueva York, Massachusetts, Pensilvania y Maine, involucrando a decenas de niños durante casi 2 décadas. Tras la exposición pública, el Congreso realizó audiencias sobre la ética de la investigación médica con menores y la supervisión de instituciones infantiles, y aunque algunos perpetradores recibieron condenas mínimas debido a sus conexiones con universidades y hospitales, la presión pública llevó a reformas significativas en la legislación de protección infantil y la regulación de investigaciones médicas. Elizabeth Crane, a pesar de su parálisis parcial, continuó estudiando y se convirtió en enfermera, dedicando su vida a cuidar a niños que habían sufrido abusos institucionales. James Fletcher, otro sobreviviente, trabajó para establecer protecciones legales para sujetos de investigación, mientras que Mary Sinclair ayudó a reconstruir la capacidad de los niños para formar relaciones humanas significativas, creando redes de apoyo para sobrevivientes de abuso institucional. El legado de West Point Pines también influyó en el desarrollo de la ética médica internacional, contribuyendo a protocolos que más tarde formarían parte del Código de Nuremberg y acuerdos internacionales sobre experimentación médica. La documentación recuperada del laboratorio subterráneo incluía registros de cientos de procedimientos, equipo médico, especímenes preservados y testimonios que detallaban cada aspecto del programa de Harrington: cirugías experimentales, pruebas farmacológicas, técnicas de condicionamiento psicológico y manipulaciones conductuales diseñadas para eliminar cualquier vestigio de individualidad o empatía. Las pruebas mostraban que Harrington y sus colaboradores consideraban las muertes y discapacidades de los niños como un costo aceptable para la ciencia, y los oficiales estatales que visitaban el orfanato estaban cómplices, recorriendo solo las áreas visibles donde los niños reformados eran exhibidos, sin nunca inspeccionar los laboratorios subterráneos ni hablar con los niños sometidos a experimentos. La exposición de Marcus Wheeler y los testimonios de los sobrevivientes desvelaron un patrón sistemático de abuso institucional con aprobación estatal, revelando un entramado de complicidad que incluía universidades, fundaciones filantrópicas y agencias gubernamentales. Los fondos destinados a West Point Pines y las instituciones asociadas ascendían a más de $2 millones, financiando investigaciones que prometían eliminar defectos morales y criminales de los niños mediante cirugía y drogas experimentales, mientras que la realidad era una espiral de sufrimiento, mutilación y destrucción emocional, incluso después del cierre de las instalaciones implicadas. Los sobrevivientes enfrentaron años de recuperación física y psicológica, y el lugar del orfanato permaneció como un recordatorio visible del horror, hasta que fue convertido en un parque conmemorativo en 1925, financiado por Elizabeth Crane y otros sobrevivientes, con una inscripción que conmemoraba a los más de 200 niños que murieron durante los 18 años de experimentos. Las investigaciones posteriores utilizaron estos testimonios para establecer estándares federales de supervisión externa, restricciones en procedimientos médicos con menores y protecciones legales para aquellos involucrados en investigaciones médicas, garantizando que las lecciones de West Point Pines continuaran protegiendo a futuras generaciones. Wheeler documentó cómo la red de Harrington operaba en múltiples estados y cómo los niños eran tratados como meros instrumentos de experimentación científica. Sus artículos crearon un escándalo nacional y obligaron al Congreso a abordar la ética de la investigación con menores y el bienestar infantil. Los sobrevivientes se convirtieron en defensores de los derechos de los niños, usando sus testimonios para cambiar leyes y políticas, asegurando que ninguna institución pudiera repetir los horrores de West Point Pines bajo la fachada de caridad o progreso científico.
La historia revela la facilidad con la que el poder sin control puede transformar instituciones de protección infantil en lugares de tortura sistemática y como el coraje de unos pocos sobrevivientes, como Elizabeth Crane, puede cambiar el rumbo de la historia, recordándonos que la vigilancia constante es necesaria para proteger a los más vulnerables de la explotación en nombre de la ciencia, la caridad o la moralidad. El legado de Whispering Pines no solo dejó cicatrices físicas y emocionales en los niños que sobrevivieron, sino también una huella profunda en la conciencia pública y en la manera en que la sociedad entendió la protección de menores y la ética médica. A medida que se conocían los detalles de los experimentos de Harrington, los psicólogos, trabajadores sociales y médicos comenzaron a estudiar los efectos del abuso institucional prolongado, utilizando los testimonios de Elizabeth Crane, James Fletcher, Mary Sinclair y otros sobrevivientes para desarrollar enfoques de atención trauma informada que ayudaran a niños sometidos a abusos similares. Los informes describían cómo los niños, tras años de condicionamiento farmacológico, cirugías cerebrales y aislamiento, habían perdido la capacidad de experimentar empatía, formar lazos afectivos o mantener recuerdos intactos de su identidad antes del abuso. Cada relato detallaba la manipulación meticulosa de Harrington, desde la programación de horarios de castigos y recompensas hasta la administración de drogas experimentales que provocaban convulsiones, parálisis o alucinaciones, cada elemento diseñado para suprimir la individualidad y fomentar la dependencia total hacia el experimentador. La exposición del caso también reveló un patrón inquietante: la connivencia institucional a niveles estatales y académicos. Oficiales de inspección visitaban el orfanato según un calendario pactado con Harrington, recorriendo solo las áreas superficiales, sin jamás descubrir los laboratorios subterráneos ni los niños en tratamiento activo. Los registros financieros y la correspondencia de Harrington mostraban pagos regulares de agencias gubernamentales, fundaciones privadas y universidades, indicando que el abuso infantil estaba respaldado por contratos que exigían resultados específicos en modificación conductual y documentación de la reforma de los menores. La Sociedad de Avance Científico, la red de investigadores coordinados por Harrington, facilitaba la transferencia de niños entre instituciones en Massachusetts, Nueva York, Pensilvania y Maine, asegurando que los experimentos avanzaran sin dejar huellas oficiales. Muchos niños enviados nunca regresaban, y los que sobrevivían eran sometidos a tratamientos aún más peligrosos, incluyendo modificaciones craneales, programas farmacológicos extremos y reestructuración conductual integral. Wheeler documentó cómo esta red operaba con la colaboración de destacados académicos y médicos que ignoraban o justificaban la mortalidad y las discapacidades como daños colaterales en la búsqueda del progreso científico. Tras el escándalo, 14 instituciones fueron cerradas y 23 personas involucradas en experimentación no autorizada fueron arrestadas. Aunque la mayoría recibió sentencias mínimas debido a sus conexiones con la élite académica y médica, sin embargo, la exposición del caso impulsó reformas legales significativas. Se establecieron estándares federales para la supervisión externa de instituciones infantiles, límites estrictos a procedimientos médicos con menores y derechos legales para que los niños pudieran negarse a participar en experimentos. Los sobrevivientes, a pesar de las secuelas físicas y psicológicas, se convirtieron en defensores activos de los derechos de los niños. Elizabeth Crane dedicó su vida a la enfermería y al cuidado de niños víctimas de abuso institucional. James Fletcher trabajó para proteger legalmente a sujetos de investigación y Mary Sinclair ayudó a otros sobrevivientes a reconstruir su capacidad de formar relaciones humanas saludables. El sitio de Whispering Pines permaneció como un recordatorio macabro del horror hasta que fue convertido en parque conmemorativo en 1925, con una inscripción escrita por Elizabeth que conmemoraba a los más de 200 niños que murieron durante el reinado de terror de Harrington.
Además, los efectos de West-Prince trascendieron fronteras, influyendo en protocolos internacionales de ética médica que más tarde formarían parte del Código de Nuremberg y otros acuerdos de protección de sujetos humanos, estableciendo precedentes legales que todavía guían la investigación médica. La documentación completa de Harrington, recuperada del laboratorio subterráneo y del cofre ignífugo protegido por los niños sobrevivientes, contenía registros minuciosos de procedimientos quirúrgicos, experimentos farmacológicos y técnicas de condicionamiento, junto con especímenes preservados y testimonios escritos por los niños, que ofrecían evidencia irrefutable de que estos experimentos se realizaron con pleno conocimiento de las autoridades y bajo la apariencia de caridad y progreso científico. Los artículos de Marcus Wheeler crearon un escándalo nacional, obligando al Congreso a reconocer la magnitud del abuso infantil institucionalizado y a legislar medidas de supervisión y protección de menores. Los sobrevivientes jugaron un papel clave en la construcción de nuevas políticas, utilizando sus experiencias para educar, prevenir y reformar el sistema de bienestar infantil. Las técnicas descritas incluían aislamiento prolongado en cámaras de reflexión, condicionamiento mediante castigos y recompensas extremas, experimentación farmacológica con drogas que inducían convulsiones y efectos permanentes, cirugías cerebrales despiertas y programas de transferencia de lealtad para romper los lazos afectivos entre los niños. Harrington y sus colaboradores veían la muerte y discapacidad como un costo necesario para el avance científico, y la connivencia de funcionarios estatales permitió que estos abusos continuaran durante casi 2 décadas. Incluso tras la exposición pública, los sobrevivientes enfrentaron desafíos prolongados para recuperar su salud física y mental, pero su resiliencia permitió cambios duraderos en la legislación, la ética médica y la protección de menores. La memoria de los niños que no sobrevivieron, incluidos Mark Stranton y las gemelas Danem, sigue siendo un recordatorio del precio humano del abuso institucionalizado y del valor de los testimonios que hicieron posible la reforma. Elizabeth Crane, con su coraje y determinación, demostró que incluso quienes han sufrido abusos extremos pueden transformar la tragedia en acción, protegiendo a futuras generaciones de la explotación bajo la apariencia de ciencia, caridad o moralidad, y su historia continúa siendo estudiada en programas de medicina, trabajo social y ética para garantizar que el legado de West-Prince sirva como advertencia permanente contra el abuso de poder y la vulnerabilidad infantil. A medida que el impacto del escándalo de West-Prince se extendía por todo Estados Unidos, las investigaciones comenzaron a revelar un panorama aún más aterrador. La red de experimentos de Harrington no se limitaba a un solo orfanato ni a unas pocas instituciones. Se trataba de un sistema complejo y coordinado que involucraba múltiples estados y numerosas instalaciones, cada una con su propio laboratorio subterráneo, protocolos de transferencia de niños y procedimientos experimentales diseñados para probar teorías de modificación del comportamiento que iban más allá de cualquier estándar ético conocido. Elizabeth Crane y los otros sobrevivientes fueron fundamentales para mapear esta red. Sus testimonios detallados permitieron a los investigadores federales identificar conexiones entre orfanatos, hospitales privados y universidades que habían financiado y supervisado estas prácticas. Documentos financieros mostraban pagos de agencias estatales y fundaciones privadas destinados específicamente a sostener experimentos peligrosos que buscaban reformar a los niños considerados moralmente defectuosos, validando la creencia de Harrington de que el sufrimiento era necesario para el progreso científico. Los testimonios describían cómo los niños eran trasladados entre instalaciones bajo pretextos de adopción o tratamiento especializado, pero en realidad eran sometidos a procedimientos que incluían cirugía craneal avanzada, farmacología extrema y reestructuración conductual.
Con tasas de mortalidad cercanas al 100% en algunos casos, las memorias de los sobrevivientes revelaban que Harrington se aseguraba de romper cualquier vínculo emocional entre ellos, aislándolos y condicionándolos para que dependieran exclusivamente de su autoridad, destruyendo su capacidad de formar relaciones de apoyo mutuo y dejando un legado de trauma profundo. Las investigaciones también revelaron la implicación directa de inspectores estatales y académicos, quienes visitaban las instalaciones solo durante periodos programados y nunca interrogaban a los niños en tratamiento, ignorando los laboratorios subterráneos y los registros de experimentación, lo que permitió que Harrington operara con impunidad durante 18 años. Wheeler documentó cómo esta complicidad institucional y gubernamental permitió que los abusos se perpetuaran, demostrando que no se trataba de un caso aislado sino de un programa sistemático de abuso infantil camuflado bajo el manto de la ciencia y la caridad. A raíz de estas revelaciones, se implementaron reformas legales históricas, se establecieron procedimientos de supervisión externa obligatoria, límites estrictos a la experimentación médica con menores y derechos legales para que los niños pudieran rechazar participación en experimentos, marcando un antes y un después en la protección de menores en Estados Unidos. Los sobrevivientes, a pesar de sus discapacidades físicas y daños psicológicos, se convirtieron en defensores activos de los derechos infantiles. Elizabeth Crane se dedicó a la enfermería y a la creación de programas de apoyo para víctimas de abuso institucional. James Fletcher trabajó para garantizar la protección legal de sujetos de investigación y Mary Sinclair ayudó a otros sobrevivientes a reconstruir la capacidad de formar vínculos afectivos. La documentación recuperada en el laboratorio, junto con los testimonios escritos y los registros financieros, ofreció evidencia irrefutable del alcance de la red de Harrington, revelando que la experimentación se realizaba con pleno conocimiento de prominentes instituciones académicas y gubernamentales. Los artículos de Wheeler provocaron un escándalo nacional y llevaron a audiencias congresionales que examinaron la ética de la investigación médica con menores y el sistema de bienestar infantil, exponiendo la magnitud del abuso institucionalizado y obligando al cierre de múltiples instalaciones. A nivel internacional, las lecciones de West Point Times influenciaron protocolos de investigación ética que luego se incorporaron en el Código de Nuremberg y otros acuerdos internacionales sobre protección de sujetos humanos. Los sobrevivientes enfrentaron años de recuperación física y psicológica, pero su resiliencia permitió reformas duraderas en legislación, ética médica y cuidado infantil. Los métodos documentados incluían aislamiento prolongado, castigos físicos y psicológicos, experimentos farmacológicos extremos, cirugías cerebrales despiertas y transferencias de lealtad para romper vínculos afectivos. Harrington y sus colaboradores consideraban aceptable la mortalidad y las discapacidades como costos necesarios para el avance científico, mientras funcionarios estatales y académicos ignoraban o justificaban estas prácticas. La memoria de los niños que no sobrevivieron, incluidos Mark Stranton y las gemelas Danem, sigue siendo un recordatorio del precio humano del abuso institucionalizado, y los testimonios de Elizabeth Crane y otros sobrevivientes aseguraron que sus experiencias fueran utilizadas para desarrollar estándares federales de protección de menores, programas de cuidado trauma informado y reformas legales que aún perduran. Los sitios de West Point Times y las instituciones asociadas permanecieron como advertencias vivientes del abuso institucional, con parques conmemorativos y programas educativos que recuerdan a la sociedad la necesidad de vigilancia constante frente a la explotación de los vulnerables bajo la apariencia de ciencia, caridad o moralidad. La investigación también sacó a la luz la extensión financiera de la red. Harrington y sus colaboradores habían recibido más de $2 millones de universidades, la Marina de filántropos prominentes y fundaciones privadas, creyendo que apoyaban investigaciones innovadoras sobre conducta criminal y desarrollo moral.
lo que provocó audiencias y reformas legales para exigir responsabilidad a las instituciones financiadoras. Las lecciones de Whispering Pines continuaron guiando la formación de psicólogos, trabajadores sociales y médicos, fomentando un enfoque ético en la investigación con menores y en la atención de víctimas de abuso, subrayando cómo la supervisión y la ética son esenciales para prevenir la explotación sistemática de los más vulnerables. La valentía de Elizabeth Crane y sus compañeros sobrevivientes demuestra que, incluso tras experiencias de trauma extremo, los sobrevivientes pueden transformar el sufrimiento en acción, proteger a futuras generaciones y garantizar que las atrocidades cometidas bajo el pretexto de ciencia, caridad o mejora moral nunca se repitan. Cada testimonio, cada documento recuperado y cada acción de los sobrevivientes se convirtió en un pilar de la reforma, asegurando que la historia de Whispering Pines sirviera no solo como advertencia, sino como base para la protección de niños en instituciones en todo el mundo, recordando que la vigilancia constante y la defensa de los derechos de los menores son responsabilidad de toda la sociedad y que la memoria de aquellos que sufrieron no debe perderse jamás. El desenlace de Whispering Pines revela no solo la culminación de los horrores cometidos bajo el mando de Dr. Harrington, sino también el impacto profundo y duradero en la sociedad, la ética médica y la legislación de protección infantil. Tras la publicación de los artículos de Marcus Wheeler y la recuperación de los testimonios de Elizabeth Crane y otros sobrevivientes, se desencadenó un escándalo nacional que obligó a las autoridades a reconocer la magnitud de los abusos sistemáticos que habían sido ocultados durante casi 2 décadas. La investigación federal descubrió que la red de Harrington se extendía a más de 14 instituciones en Nueva Inglaterra y los estados del Atlántico Medio, incluyendo hospitales privados, orfanatos y escuelas de reforma, cada uno con laboratorios subterráneos y protocolos secretos para experimentar con niños considerados moral o mentalmente defectuosos. Los registros financieros revelaron millones de dólares provenientes de universidades prominentes, agencias gubernamentales y fundaciones privadas que, creyendo financiar investigación innovadora, habían sostenido un sistema de abuso prolongado, permitiendo que Harrington operara con total impunidad. Los métodos utilizados por Harrington eran tan sistemáticos como brutales. Cirugías cerebrales despiertas, farmacología extrema con drogas que causaban convulsiones, parálisis y alucinaciones, aislamiento prolongado en cámaras de reflexión, transferencias forzadas entre instituciones y condicionamiento psicológico diseñado para eliminar toda capacidad de empatía o afecto entre los niños. Las memorias de los sobrevivientes documentaban cómo estas prácticas destruían la personalidad, la autonomía y la capacidad de formar relaciones humanas, dejando un legado de trauma que requeriría años de recuperación. Sin embargo, a pesar de las discapacidades físicas y psicológicas, los sobrevivientes demostraron una resiliencia extraordinaria. Elizabeth Crane, a pesar de su parálisis parcial, lideró esfuerzos de recuperación y defensa, estableciendo memoriales, programas de apoyo y participando en audiencias del Congreso que llevaron a reformas fundamentales en el cuidado de menores y en la ética de investigación médica. La exposición de Whispering Pines provocó el cierre de todas las instituciones implicadas, la detención de 23 responsables de experimentación ilegal. Aunque muchos recibieron sentencias leves debido a sus conexiones académicas y políticas y la implementación de supervisión externa obligatoria, límites legales sobre procedimientos médicos experimentales y derechos para que los menores pudieran rechazar participación en experimentos, sentando precedentes que aún protegen a los niños hoy. La documentación recabada incluyó registros de laboratorio, testimonios escritos, equipos médicos preservados y correspondencia entre Harrington y sus colaboradores, mostrando la complicidad de inspectores estatales y académicos que ignoraron sistemáticamente las atrocidades cometidas bajo su supervisión. La investigación también reveló la escala de la red internacional.
El trabajo de Harrington había sido compartido con instituciones europeas y otros países, influyendo en programas de experimentación en poblaciones vulnerables, lo que llevó al desarrollo de protocolos internacionales de ética en investigación y a la eventual inclusión de estas lecciones en el Código de Nuremberg y otros acuerdos de protección de sujetos humanos. Los sobrevivientes, incluyendo James Fletcher y Mary Sinclair, dedicaron sus vidas a rehabilitar a otros afectados por abuso institucional, establecer redes de apoyo y asegurar que las reformas legales se mantuvieran, demostrando que la acción de quienes sobrevivieron puede transformar tragedia en cambio estructural. Los memoriales construidos en el sitio de West Point Pines, financiados por esfuerzos de Elizabeth Crane y la comunidad, conmemoraban a más de 200 niños que murieron, asegurando que la sociedad no olvidara los horrores cometidos y reconociendo la valentía de aquellos que lucharon para exponer la verdad. Las reformas implementadas tras el escándalo influyeron en la creación de estándares para el cuidado infantil, prácticas de investigación ética, vigilancia de instituciones y programas de atención trauma informada, garantizando que futuras generaciones de niños estuvieran protegidas de la explotación sistemática. La historia de West Point Pines también enseñó que la autoridad científica, sin supervisión ética, puede convertirse en un instrumento de opresión y abuso, y subrayó la necesidad de vigilancia constante, transparencia y responsabilidad institucional. Los nombres de los niños, sus experiencias y los esfuerzos de los sobrevivientes permanecen documentados en archivos históricos, registros congresionales y programas educativos, sirviendo como recordatorio permanente de que los horrores del pasado deben guiar la protección del futuro. La valentía de Elizabeth Crane, la resiliencia de los sobrevivientes y la exposición de Wheeler demuestran que incluso frente a la crueldad extrema, la verdad y la justicia pueden prevalecer, transformando sufrimiento en acción y asegurando que las lecciones de West Point Pines sigan protegiendo a los más vulnerables. La historia completa, desde la llegada de los niños, los experimentos médicos y psicológicos, las transferencias entre instituciones, hasta la planificación del incendio que expuso todo, muestra cómo un grupo de jóvenes sobrevivientes pudo organizar, documentar y finalmente revelar la verdad, dejando un legado de vigilancia ética, justicia y protección infantil que perdura hasta hoy, recordando a la sociedad que la defensa de los derechos de los niños es una responsabilidad constante, que los abusos institucionalizados pueden ser prevenidos solo a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la acción valiente de quienes no olvidan y luchan por el bienestar de las generaciones futuras, convirtiendo la tragedia de West Point Pines en un faro de conciencia histórica, ética y moral, cuya lección principal es que la vigilancia constante y la acción decidida pueden impedir que la crueldad disfrazada de ciencia o caridad vuelva a florecer y que los derechos de los más vulnerables se mantengan inviolables en cualquier sociedad.